¿Y si todo lo que te han enseñado sobre la perfección fuera una ilusión? Vivimos en una época en la que parece que todo debe ser impecable. Queremos el cuerpo perfecto, el trabajo perfecto, la relación perfecta y una vida que luzca perfecta en las fotos. Las redes sociales nos muestran cada día imágenes de personas que parecen haberlo logrado todo sin esfuerzo, sin errores, sin tropiezos. Y sin darnos cuenta, comenzamos a compararnos, comenzamos a sentir que nosotros, con nuestras dudas y nuestras imperfecciones, somos menos que los demás. Pero existe una antigua historia zen que desafía completamente esta manera de pensar. Una historia sencilla, transmitida de generación en generación durante siglos, que revela algo sorprendente: la verdadera belleza no vive en la perfección, sino precisamente en aquello que solemos intentar esconder. Hoy vamos a explorar una enseñanza profunda a través de la historia de un rey y su maestro zen. Una historia que puede transformar la manera en que miras tus imperfecciones y, sobre todo, la manera en que miras tu propia vida. Porque a veces las lecciones más importantes no llegan de los libros ni de los grandes discursos. Llegan de un jardín, de unas hojas secas y de un momento de silencio. Imagina a un rey poderoso, un hombre que poseía todo lo que la mayoría de los seres humanos sueñan con tener a lo largo de su vida. Palacios majestuosos con techos dorados, jardines inmensos llenos de flores de todos los colores, riquezas incontables acumuladas durante generaciones y un reino próspero que lo obedecía sin cuestionarlo. Sus tesoros brillaban bajo la luz del sol, y sus salones estaban llenos de obras de arte traídas desde tierras lejanas, de esculturas raras y de tapices bordados con hilos de oro. Cualquier persona que lo viera desde fuera habría dicho que era el hombre más afortunado del mundo. Sin embargo, cada noche, cuando el silencio cubría el palacio y las antorchas se apagaban lentamente, el rey sentía algo extraño dentro de su pecho. Era un vacío que ninguna riqueza podía llenar, una inquietud silenciosa, casi imperceptible, que lo acompañaba incluso en medio del lujo y del poder. Se preguntaba a veces si esa sensación tenía nombre. No era tristeza exactamente. No era miedo. Era algo más difícil de definir. Era la sensación de que algo esencial faltaba, aunque no pudiera decir exactamente qué era. Porque aunque el rey tenía todo lo que el mundo consideraba valioso, había algo que no podía comprar con todo su oro: en la paz interior. La serenidad del alma, esa calma profunda que algunos seres humanos parecen llevar consigo a todas partes, independientemente de lo que tengan o de lo que les ocurra. Y esa ausencia, pequeña pero constante, no lo dejaba descansar. Lo seguía como una sombra incluso en los días de celebración y de abundancia. Un día, mientras conversaba con uno de sus consejeros, escuchó hablar de un anciano maestro zen que vivía en soledad entre las montañas, lejos del ruido y de la agitación del mundo. Se decía que ese hombre poseía una sabiduría poco común y una manera de ver la realidad completamente diferente a la de cualquier otra persona que el rey hubiera conocido. Su nombre era pronunciado con respeto en todas las aldeas de los alrededores. Pero había algo más que despertó la curiosidad del rey. Ese maestro era también conocido por su extraordinario talento para crear jardines. Quienes los habían visitado regresaban transformados. Contaban que había algo en esos jardines que era muy difícil de explicar con palabras. No eran espacios lujosos ni excesivamente ornamentados. No tenían estatuas de mármol ni fuentes doradas. Sin embargo, quien caminaba por sus senderos sentía una calma profunda y duradera, como si la naturaleza misma estuviera susurrando algo directamente al corazón. Una paz que no se encontraba en ningún palacio ni en ningún mercado. Cuando el rey escuchó estas historias por primera vez, algo se movió dentro de él, sintió una curiosidad que no pudo ignorar. Así que tomó una decisión que sorprendió a toda su corte: viajaría personalmente hasta las montañas para encontrar al maestro. Después de varios días atravesando caminos de tierra, bosques silenciosos y senderos empinados que serpenteaban entre las rocas, finalmente llegó a una pequeña cabaña rodeada de árboles antiguos, cuyos troncos contaban siglos de historia. Allí vivía el maestro zen. El rey, acostumbrado a ser tratado con reverencia y ceremonias elaboradas, dejó de lado su orgullo y se inclinó con respeto genuino. Le dijo con voz sincera que deseaba aprender el arte
del jardín perfecto, que buscaba algo que sus riquezas no habían podido darle. El maestro lo observó durante unos segundos largos. Sus ojos eran tranquilos y profundamente atentos, como los de alguien que ha aprendido a escuchar no solo las palabras, sino también lo que hay detrás de ellas. Finalmente habló con una calma que parecía venir de muy adentro. Le pidió al rey que regresara a su palacio y que durante 3 años siguiera con disciplina y paciencia todas las enseñanzas sobre jardinería que él le transmitiría a través de sus mensajeros. Después de ese tiempo, el maestro viajaría personalmente al palacio para ver el resultado. El rey aceptó sin dudar. Estaba decidido a crear el jardín más perfecto que su reino hubiera visto jamás. Un jardín que fuera digno de la sabiduría de aquel hombre. Durante los 3 años siguientes, el palacio se convirtió en un enorme y ambicioso proyecto de jardinería. El rey contrató a los mejores jardineros del reino, hombres con décadas de experiencia y conocimiento. Importó plantas y flores de regiones distantes. Encargó piedras especiales para construir los senderos. Cada camino fue trazado con precisión matemática. Cada árbol fue podado cuidadosamente semana tras semana para que su forma fuera perfectamente armoniosa y equilibrada. Las flores fueron seleccionadas una por una, casi con devoción, para que cada pétalo luciera impecable, bajo la luz del sol. Nada, absolutamente nada, se dejaba al azar. Los jardineros trabajaban sin descanso desde el amanecer hasta el anochecer. Habían recibido instrucciones muy claras del rey. El jardín debía ser perfecto en todo momento. Si una hoja caía al suelo, debía ser retirada de inmediato, antes de que alguien la viera. Si una flor comenzaba a marchitarse, había que reemplazarla por una nueva antes de que perdiera su esplendor. Si una rama crecía en una dirección irregular o inesperada, se cortaba sin dudar. Todo debía parecer perfectamente ordenado, perfectamente limpio, perfectamente controlado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para preservar una imagen inmóvil de belleza. 3 años después, llegó el día esperado. Era una mañana luminosa y suave de primavera. El aire fresco estaba lleno del aroma de las flores recién abiertas y los pájaros cantaban entre las ramas. El rey recibió al maestro con una mezcla de orgullo y nerviosismo que intentaba disimular. Lo condujo con pasos lentos hasta la entrada del jardín, como un artista que está a punto de mostrar su obra más importante al crítico más exigente del mundo. El maestro entró al jardín y comenzó a caminar lentamente por los senderos, sin prisa, observando cada detalle con atención serena. Miraba los árboles, las piedras, las flores, los caminos. Al principio su rostro estaba tranquilo, casi neutro, pero a medida que avanzaba, algo comenzó a cambiar en su expresión. Su mirada se volvió más seria. Sus pasos se hicieron más lentos, y comenzó a mover la cabeza suavemente, como si estuviera procesando algo que lo preocupaba. El rey lo seguía unos pasos detrás, con el corazón cada vez más agitado. Había dedicado 3 años enteros, recursos enormes y una energía inmensa a crear aquel jardín. Había soñado con ese momento muchas noches. No entendía por qué el maestro parecía insatisfecho. Finalmente, no pudo soportar el silencio. Con una voz en la que se mezclaban la ansiedad y la esperanza, le preguntó directamente qué era lo que ocurría, que veía que no estaba bien. El maestro se detuvo en medio del sendero, se giró hacia el rey con una expresión llena de compasión y de genuina preocupación. Y entonces dijo algo que el rey no esperaba escuchar en absoluto. Dijo que el jardín era demasiado perfecto. El rey parpadeó, no comprendía. ¿Cómo podía la perfección ser un problema? ¿No era eso exactamente lo que le había pedido aprender? ¿No era la perfección el objetivo de todo su esfuerzo durante esos 3 años? El maestro caminó despacio hacia uno de los árboles más grandes del jardín y pasó suavemente su mano arrugada por el tronco liso y perfectamente podado. Luego hizo una pregunta simple, casi en voz baja. ¿Dónde estaban las hojas secas? ¿Dónde estaban las ramas que el viento había doblado con el tiempo? ¿Dónde estaban las marcas que dejan los años cuando pasan sobre las cosas vivas? Todo en ese jardín parecía demasiado limpio, demasiado controlado, demasiado intacto. Y entonces pronunció unas palabras que el rey no olvidaría jamás. El jardín estaba lleno de perfección, pero completamente vacío de vida. Había sido diseñado con la mente humana que quiere controlar, pero no con el espíritu de la naturaleza que fluye libremente. Entonces,
El maestro vio algo cerca de la entrada del jardín. Un pequeño montón de hojas secas que los jardineros habían recogido esa misma mañana para eliminarlas antes de su llegada. Se acercó con pasos tranquilos y sus ojos brillaron con una alegría inesperada, casi infantil. Sin decir nada, se agachó, tomó un puñado de hojas secas entre sus manos y las lanzó con suavidad al aire. El viento las atrapó de inmediato. Las hojas comenzaron a girar y a bailar en el aire con una gracia espontánea que ningún jardinero hubiera podido planificar. Algunas cayeron sobre los senderos perfectamente alineados, otras se posaron sobre las flores, otras se quedaron suspendidas un instante antes de tocar el suelo. Y un sonido suave, crujiente y natural llenó el jardín por primera vez desde que había sido creado. El maestro sonrió con una sonrisa tranquila y profunda. Luego invitó al rey a mirar nuevamente a su alrededor. Esta vez, algo había cambiado. El jardín ya no era perfecto en el sentido en que el rey lo había entendido, pero estaba lleno de movimiento, de textura, de vida. Las hojas secas traían sonido, espontaneidad y algo que antes faltaba completamente: un alma. El jardín parecía respirar por primera vez. Parecía estar vivo de una manera que 3 años de trabajo meticuloso no habían logrado. En ese instante, algo se abrió dentro del rey. Comprendió que la lección nunca había sido sobre flores, ni sobre piedras, ni sobre senderos. Era sobre la vida misma. La perfección absoluta es rígida, es fría, es artificial. Porque la vida real, la vida verdadera, siempre es imperfecta, cambiante e impredecible. Y es precisamente en esa imperfección donde reside su riqueza más auténtica. Esta comprensión tiene un nombre en la antigua cultura japonesa: An-Wabi-Sabi, una filosofía que enseña a reconocer la belleza en lo incompleto, en lo que envejece, en lo efímero, en lo que lleva las marcas del tiempo y del uso. Una grieta en una taza de cerámica no es un defecto. Es la historia de esa taza. Una arruga en el rostro de una persona no es una imperfección. Es la huella de una vida vivida con intensidad. Sin embargo, nuestra sociedad moderna ha olvidado casi completamente esta sabiduría antigua. Hoy muchas personas sienten que deben esconder sus imperfecciones a toda costa. Editan sus fotografías antes de publicarlas. Ocultan sus inseguridades detrás de una sonrisa ensayada. Construyen versiones cuidadosamente diseñadas de sí mismas para el mundo exterior. Versiones en las que no aparecen los errores, las dudas, los momentos difíciles. Y sin darse cuenta, crean jardines perfectos pero vacíos. Vidas que parecen impecables desde fuera, pero que por dentro se sienten huecas y distantes de sí mismas. Quizás la pregunta más importante que puedas hacerte hoy sea esta: ¿cuántas partes auténticas de ti has escondido para parecer perfecto ante los demás? ¿Cuántas hojas secas has eliminado de tu propio jardín por miedo a que alguien las vea? Tus errores, tus cicatrices, tus momentos de debilidad y tus imperfecciones no te hacen menos valioso, al contrario, son la prueba de que has vivido de verdad, de que has sentido, de que has aprendido y de que has tenido el valor de continuar a pesar de todo. Como dijo una vez el poeta Leonard Cohen, hay una grieta en todo, y es precisamente por ahí por donde entra la luz. Aceptar la imperfección no significa resignarse ni dejar de crecer. Significa algo mucho más profundo y liberador. Entender que la vida no es un destino que se alcanza, sino un proceso que se vive, con todo lo que eso implica. Significa dejar de luchar contra lo que eres y empezar a caminar con ello. Significa permitirte ser humano de manera plena y sin disculpas. Así que hoy te propongo algo sencillo, pero poderoso. Elige una cosa en tu vida y permite que no sea perfecta. Permite que sea simplemente auténtica. Puede ser una conversación, una decisión, una parte de ti que has estado escondiendo. Lánzala al aire como el maestro lanzó las hojas y observa qué ocurre. Tal vez descubras que en esa imperfección aparece algo que llevabas mucho tiempo sin sentir la libertad de ser exactamente quién eres. Si esta historia resonó contigo, te invito a suscribirte al canal Lecciones de Sabiduría, donde cada semana compartimos enseñanzas que traen calma, claridad y conciencia a la vida moderna. Gracias por caminar conmigo a través de esta historia. Que puedas encontrar belleza en tus imperfecciones y paz
en tu autenticidad. Nos vemos en el próximo video. Namaste.